Bueno, aquí estamos en otra reunión de la Red Conecta. Les agradezco a todos los que están acá participando. Bueno, Diego Martínez Bursaco, Pablo, Rolando González, Luciano de S-Factory, eh, y a todos los que estamos acá, la verdad, como siempre, muy agradecidos. Bueno, acá vamos a tratar de un temita muy importante que es todo lo que está pasando en nuestra economía argentina, en temas económicos, financieros y cómo impactan las pymes en general de nuestro país. Y hay dos sectores que están muy ligados o directamente ligados a toda la evolución del dólar, como ser la construcción industrial. Eh, Así que bueno, vamos a tratar ahí ese tema en particular y vamos a tratar también de charlar algunas ideas por ahí de estrategias y que sea bien dinámico. En el chat, a último tiempo, le voy a compartir un link para que el que se quiere sumar mañana a un almuerzo virtual 13 horas de Argentina, lo puede hacer, ahí vamos a estar con Diego, justamente como para poder ampliar algunas cositas. Bueno, Diego, es todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, gracias Gastón por el espacio, la consultora Conecta, gracias a la audiencia. Bueno, viendo un poquito que hay gente de latitudes principalmente de la Argentina, pero también de otros países de la región. La idea es hacer una charla no muy extensa, ¿sí? Abordando un poco la coyuntura macro de la Argentina, pero sobre todo para las empresas del sector industrial y de la construcción que creemos que van a tener un rol preponderante en lo que podría llegar a ser la recuperación, digamos, ¿no? de la Argentina y también, ¿por qué no?, haciendo paralelismos con otros países que podrían, de la región, que podrían adoptar similares características. La idea es tratar de presentarles alternativas para poder potenciar la recuperación o sacar provecho de la recuperación con los instrumentos que tenemos hoy vigentes, ¿no?, en el mercado de capitales local y digamos que sin duda sirven como un bálsamo para paliar parte de esta situación que es realmente dramática en términos, primero lógicamente sanitarios, pero después todo el efecto económico que está teniendo sobre nuestras empresas. Entonces voy a preparar una breve presentación. La idea es no hablar más de 20 minutos aquí y después dar lugar a que tengamos abiertamente la instancia de las preguntas y respuestas, porque creo que para toda audiencia es importante evacuar e interactuar con los speakers, con los oradores, todas las dudas que quedan para tratar de sacar algo jugoso de esta reunión y que se vayan con un call to action, digamos, ¿no?, con algo que sea aplicable para su empresa. Así que voy a estar compartiendo ahora la presentación. Díganme si la están viendo correctamente. Se tituló Hay soluciones financieras y como dije anteriormente, el foco está principalmente en el sector industrial y la construcción, pero también obviamente es extensivo para el resto de los sectores de la economía. Una breve introducción de la coyuntura macro en Argentina. Fíjense los colores que marcan la evolución del crecimiento del Producto Bruto Interno en nuestro país, ¿no? Y fíjense que no hay una concatenación de dos periodos de crecimiento, al menos en los últimos 10 años. Y esto es a la postre lo que uno quiere señalar cuando el país no crece hace 10 años o más, cuando el crecimiento per cápita de los argentinos se ha venido reduciendo sistemáticamente. Y bueno, y esto habla también porque Argentina se ha convertido en una de las economías institucionalmente más inestables en términos del marco macroeconómico, ¿no? Para este año estoy esperando una caída aproximadamente del 12% del Producto Bruto, creo que lo peor ha pasado en el segundo trimestre. Esta semana el INDEC propio informó la caída que fue casi de 20 puntos porcentuales, superando la caída de la salida de la convertibilidad en el año 2001-2002. Y el presupuesto que acaba de mandar el gobierno al Congreso para ser debatido, está siendo debatido en estos momentos, habla de una recuperación del 5,5%, quizás
ha sido un poco cauteloso. Yo creo que vamos a estar un poco por encima de la recuperación, pero fíjense que ni ese 6,5% equivale a la mitad de lo que se va a caer este año, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es si es una mera recuperación o rebote técnico o si vamos a encadenar un crecimiento más vicioso en cuanto a los años por venir. Y para eso hacen falta políticas y señales, digamos, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la principal dificultad hoy que tiene el gobierno? Es el gran deterioro de sus cuentas fiscales, ¿no? Fíjense que Argentina venía atravesando un periodo de déficit fiscal creciente. Se intentó corregir en el año 2019, alcanzando un 3,8% de desequilibrio de las cuentas, y para este año ese desequilibrio va a estar en el 10%. ¿Cómo se cerró este 10% de desequilibrio? Bueno, prácticamente con emisión monetaria, ¿sí? Al tener los mercados de crédito cerrados, ¿sí? Mercados de crédito tanto a nivel internacional, y sabiendo que el mercado doméstico es un mercado relativamente pequeño, ahí también tenemos la dificultad, digamos, ¿no? de poder mostrar cierta estabilidad también en lo que refiere al financiamiento. ¿Por qué muchos países de la región se han distinguido de la Argentina en cómo han podido manejar la crisis actual? Es decir, de haber hecho política monetaria expansiva, es decir, haber emitido, al mismo tiempo haber logrado mucho financiamiento en sus mercados domésticos, pero también, digamos, pudiendo bajar la tasa de interés y sin tener un salto inflacionario. ¿Sí? Fíjense que para que lo pongamos en contexto, Brasil, la tasa de referencia de Brasil, ¿sí? Del Banco Central, está en el 2% anual, su mínimo nivel histórico. ¿Y saben cuál va a ser la inflación esperada para Brasil? 1,8%, lo que se proyecta para todo el año 2020. Entonces, de Chile ni hablar, acá tenemos al colega chileno, no me deja mentir, la tasa de referencia de la economía chilena por parte del Banco Central es del 0,5% anual, y la inflación de Chile seguramente va a estar entre el 1 y 1,5% en el año 2020. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos países y la Argentina? Es que han aprendido a vivir y a convivir con la restricción presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? No gastar por encima de lo que uno recauda desde el sector del Estado de manera sistemática. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en la Argentina, y muchas veces al no tener acceso al financiamiento, eso se ha cerrado, esa brecha de financiamiento, con emisión monetaria, ¿sí? Ese es un gran pecado. Y el segundo gran pecado es que Argentina ha tomado sistemáticamente un endeudamiento en dólares. Y como no tiene un mercado que genera dólares internamente, siempre el financiamiento para el pago de la deuda ha estado vinculado al sector externo. Cuando se cierran los mercados en el sector externo, uno no puede alterar las reglas de juego rápidamente, y Argentina cae en los defaults recurrentes de su deuda. En cambio, cuando uno ve la composición de la deuda de Chile, de la deuda de Uruguay, la deuda de Brasil, ve un alto componente de deuda moneda doméstica, ¿sí? Entonces eso retroalimenta, digamos, la posibilidad de financiarse internamente, y también, digamos, ir acompañando en estos periodos de fuerte, digamos, estrés financiero, bueno, bajas de la tasa de interés sin que eso repercuta en las expectativas de inflación. Y eso se produce a pesar de que las monedas se han devaluado sistemáticamente también en estos países a lo largo de los últimos 12 meses. El peso chileno, el real brasileño, el peso uruguayo están teniendo, digamos, devaluaciones nominales, pero eso no tiene un correlato directo a mayor tasa de inflación. Argentina tiene un problema estructural serio en esa materia. ¿Cómo ha abordado el gobierno, digamos, de alguna manera el gasto público de emergencia para el COVID? Bueno, ahí tienen un montón de los planes anunciados que no vienen a colación a explicarlos en detalle, pero hubo cierta asistencia, una asistencia que quedó relativamente corta para el mundo pymes. ¿Por qué? Porque en una primera parte tuvieron muchos problemas de instrumentación. De hecho, lo que uno observaba en los primeros meses de pandemia era que ese dinero que emitía el Banco Central para soportar, digamos, los gastos del Tesoro argentino, volvían a los bancos en forma de depósitos. ¿Por qué? Porque, bueno, no, aplicar esos créditos era muy difícil, el sistema era muy engorroso, había requisitos que dejaban al mundo pyme a una parte muy importante fuera de esto. Eso se fue corrigiendo con el correr de los meses, pero obviamente hay una serie de legislaciones y una serie de restricciones que hacen que
las pymes hoy cuenten con muy poca flexibilidad para manejar esta crisis. De hecho, se acaba de renovar el decreto que impide el despido por 60 días más y también rige lo que es la doble indemnización para los despidos. Entonces, fíjense, a diferencia de lo que pasó en el mundo desarrollado, sobre todo si tomamos el caso de Estados Unidos, muchas veces desde aquí se combate y se critica la flexibilidad del mercado laboral, pero lo que han hecho muchas empresas han podido despedir para, digamos, poder adecuar su oferta, su producción a la situación actual, digamos, pero mientras tanto hay un gran apoyo de los cheques, los paychecks semanales que le paga el Tesoro norteamericano a los americanos, y una vez que pasa el tema de la pandemia, bueno, rápidamente el mercado norteamericano es capaz de absorber esa mano de obra desempleada. De hecho, junio, julio y agosto fueron meses de creación fuerte de empleo en los Estados Unidos, permitiendo bajar la tasa de desempleo del 15 al 8,9%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que falta en la Argentina y eso es lo que está haciendo desaparecer a muchas pymes de la Argentina. A ver, ¿cuáles son los problemas desde la óptica de la pyme de la industria de la construcción que enfrentamos hacia adelante? Es que esta emisión monetaria va a tener una implicancia muy, muy fuerte en la expectativa de inflación. Fíjense, en la línea negra muestra la base monetaria. La base monetaria desde mayo del 2019 a la fecha creció casi un 70%, ¿sí? Y la base monetaria amplia, que incluye los pasivos del Banco Central como las LELIQs, creció a una tasa del 80%. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? No nos confundamos que la desaceleración transitoria de la inflación por justamente el cierre de la economía va a ser, digamos, la base o va a ser la nueva normalidad post-pandemia para la Argentina. No, de aquí en adelante, a medida que la economía se vaya abriendo, vamos a tener una aceleración total de la inflación, ¿sí? Siempre sabemos que este ritmo de emisión monetaria, tarde o temprano, se refleja en precios. De acuerdo al momento en donde se traslade, digamos, puede ser de 6 a 12 meses vista. Y es por eso que, por ejemplo, el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, que junta, digamos, las proyecciones de los analistas más importantes, está previendo un 52% de inflación para los próximos 12 meses en la Argentina, ¿sí? Esto es una cuestión importante para el manejo de inventarios futuros de las empresas y para ver cómo financiarse en el mercado de capitales a un costo significativamente menor a esto, mientras ese crédito esté disponible. Fíjense en las reservas internacionales, ¿no? Lo traigo a colación de básicamente las últimas medidas cambiarias que se adoptaron la semana pasada y que tanto ruido han generado. La línea negra marca la evolución de las reservas internacionales. Fíjense el deterioro brutal que hubo desde las elecciones PASO en agosto pasado, ¿sí? Y fíjense que ahí parece que es una línea relativamente estable en el periodo de gobierno de Alberto Fernández, pero ahí encubre muchas cosas. Encubre, por ejemplo, que la gran cantidad de esas reservas, los 42.000 millones de reservas que se anuncian aquí, bueno, básicamente son de nula disponibilidad, ¿sí? Porque hay casi 30.000 millones que corresponden a un swap de moneda china, ¿sí? Con el Banco Central de China. Hay casi 4.000 millones de dólares que son derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Que eso no es fácilmente convertible en dólares. Hay algo así como 3.000 millones de dólares equivalentes en oro, que también son poco convertibles y líquidos, y queda aproximadamente unos 2.000 millones de dólares, entre 2.000 a 4.000 millones de dólares de reservas líquidas disponibles, ¿sí? De así se explica, digamos, las recientes regulaciones en el mercado de cambios que vienen a complicar mucho más las cosas porque la puesta en práctica de estas medidas han demostrado, en primer lugar, la improvisación y, en segundo lugar, la ineptitud para aplicarlas adecuadamente, ¿no? Y lo que ha generado en estos días en Argentina es mucha tensión cambiaria y mucho miedo, justamente porque los sistemas no estaban preparados y no había una planificación previa para adaptar rápidamente esto a las nuevas regulaciones cambiarias. Y lo que está provocando de un problema grave que tenemos a un problema muy, muy grave. Si hay una corrida cambiaria, obviamente no hay sistema financiero que aguante, digamos, ¿sí?
más allá de que el de argentino es bastante resiliente. Si me preguntan a mí, la situación es distinta a la del año 2001-2002, cuando fue el corralito, la llamada corralito de confiscación de los depósitos con el congelamiento de la salida de dólares, porque no hay descalce de divisas en los bancos, ¿sí? Hoy los bancos tienen los dólares de los ahorristas que los tienen y solamente prestaron dólares a aquellos que generaban dólares que eran los exportadores, ¿sí? Pero los dólares están encajados en el Banco Central y el Banco Central lo tiene también afuera. Es decir que si hoy van los 10.000 millones de dólares que hay del sector privado a buscar sus dólares, no los van a encontrar y eso va a retroalimentar el caos, ¿sí? Era diferente la situación en 2001-2002 porque los bancos estaban descalzados, tenían depósitos, ¿sí?, en dólares y habían prestado en pesos, ¿sí? Es decir, tenían ingresos en pesos y pasivos en dólares. Entonces ahí era inevitable lo que pasó. Pero bueno, esto no quita que de persistir este proceso de incertidumbre y miedo y pánico, digamos, la cosa no llega a peor. Hoy tuvimos un día de mercado donde podríamos decir que algo se ha descomprimido. Vamos a ver cómo eso fluye a lo largo de las próximas semanas. ¿Cuál es la buena noticia desde el punto de vista de ustedes, dueños de pymes, dueños de, de sectores que yo creo que van a ser los más pujantes, construcción e industria a partir de ahora? Es la evolución del costo del financiamiento. Fíjense que está la tasa de interés mayorista, la que se conoce como la tasa Badlar del sistema, y fíjense que aún a pesar de la pandemia, ¿sí?, está en los mismos niveles que en febrero. Un plazo fijo mayorista, que es el plazo fijo para montos mayores de 1 millón de pesos, está en el orden del 33% anual. Y esto permite, digamos, la disponibilidad de crédito barato y casi, yo diría, subsidiado en términos reales. Es decir, si estamos esperando una inflación de 50% para los próximos 12 meses, esta es la mejor noticia desde el punto de vista del dueño de una pyme, ¿sí? Es la mejor noticia que tenemos para financiarnos. Bueno, y aquí les dejo la contracara de esto, ¿no? Escuchamos al gobierno decir hay que ahorrar en dólares, hay que acostumbrarse a ahorrar en dólares, no en dólares, en pesos, hay que tener una moneda más fuerte, pero en los hechos tenemos todo lo contrario, digamos, ¿no? Así como es bueno para el tomador de crédito esta tasa de interés en torno al 30-35%, es muy malo para el ahorrista, ¿sí? ¿Cómo vamos a pretender que el ahorrista pueda confiar en su moneda y pueda hacer depósitos en pesos si efectivamente está 10-15 puntos por debajo de la inflación vista para los próximos 12 meses? Imposible. Entonces, la contracara de esto, obviamente, es la mayor presión cambiaria y sobre el dólar. Y fíjense que el dólar, la línea roja y la línea amarilla representan los 2 dólares libres que se denominan uno el dólar bolsa, ¿sí?, con liquidación en el país, y el dólar de contado con liquidación es la línea roja con liquidación en el exterior. Y fíjense que yo les decía, la baja esa que se observa en el día de hoy, bueno, responde a cierta certidumbre y algo de racionalidad dentro de todo el marco irracional que es la Argentina de hoy. A ver, nos preguntamos que Argentina es ¿por qué es un déjà vu permanente, digamos, ¿no? Argentina es un déjà vu permanente porque la dirigencia política aplica, digamos, instrumentos que fracasaron continuamente en el pasado, digamos, ¿no? Y que nos han llevado a ese deterioro que yo les mostré, al menos en una parte de la película, sí, que fueron los últimos 10-12 años, donde el crecimiento del Producto Bruto Interno era un electrocardiograma, ¿sí? Creciendo un año, bajando el otro, y bueno, y ahora encadenando casi 3 años consecutivos de retroceso. Entonces, Einstein decía, no esperes resultados distintos si siempre hacemos lo mismo. Como no podemos esperar mucho de la dirigencia política, porque claramente hay una falta de consensos, ¿sí?, porque todo se mira desde el punto de vista ideológico, aún en las 3 o 4 políticas que tiene que tener un país de largo plazo, donde debería haber un consenso, entonces yo pregunto si podemos probar algo distinto desde el manejo de nuestra empresa. Y justamente ese algo distinto es buscar financiamiento en los mercados de capitales. Este es un cuadro que resume el financiamiento que hubo en el mercado de capitales en el 2019. Obviamente que es una foto vieja y pasada,
pero yo lo que quiero mostrarles aquí es el dato para derribar prejuicios, digamos, ¿no? Porque muchas veces uno piensa como dueño de una pyme que no puede tener acceso al mercado de capitales. Así como desde el punto de vista de inversor, nosotros pensamos que para invertir en bolsa se necesita mucho dinero, millones de dólares, mucho conocimiento, y es un club aristocrático que no nos permite ingresar para invertir. Bueno, lo mismo podemos pensar desde el lado de una pyme, digamos, ¿no? Bueno, pero para obtener financiamiento en los distintos instrumentos que hay hoy en el mercado de capitales, se necesita, digamos, contar con una, yo diría, no una pyme, sino una mediana o grande empresa. Y esto no es así. Fíjense que 25.000 pymes en el 2019 lograron financiarse en el mercado de capitales. ¿Qué tenemos como financiamiento? Como financiamiento en el mercado de capitales hay varias alternativas, ¿sí? En primer lugar, lo más conocido es los cheques de pago diferido, que es el descuento de cheques a través de la bolsa, ¿sí? ¿Cómo es el descuento de cheques a través de la bolsa? Bueno, el canal que uno suele, digamos, descontar cheques es el canal bancario, ¿sí? Generalmente, o el canal incluso informal, ¿sí? Si tenemos necesidad de justamente, bueno, los fondos de manera inmediata. Sabemos que históricamente la tasa de descuento en cheques ha sido muy, muy grande, y salvo, o existen, digamos, descuentos o tasas preferenciales solamente para clientes grandes, digamos, ¿no? Bueno, acá a través de una sociedad de garantía recíproca, una pyme puede, presentando sus balances, tranquilamente lograr ese aval de la sociedad de garantía recíproca y acceder a, digamos, estos niveles de tasa de interés. Estos niveles de tasa de interés es al día de hoy, ¿sí? Esta es la foto que tenemos hoy de los cheques de pago diferido al día de hoy, ¿sí? Fíjense que en el mercado se están descontando cheques a un mes de plazo a una tasa del 22.3% anual. ¿Sí? A 60 días, 22 también, 24% a 90 días. Y fíjense si podemos descontar cheques entre 6 y 12 meses a casi el 30% anual. Digo, estas tasas hay que aprovecharlas mientras duren, ¿sí? Porque si nosotros estamos planeando o estimando una inflación que piso va a tener 12%, en los próximos 12 meses va a ser 50, 52%. Si el gobierno va a incentivar de alguna manera el ahorro en pesos, no va a quedar otra que subir la tasa de interés ofrecida en los instrumentos para el ahorro. Y esto tarde o temprano se va a canalizar en un encarecimiento del crédito disponible en el mercado de capitales para las pymes. Entonces, hoy la gran liquidez que hay, pesos, lógicamente, nos permiten, digamos, acceder a estas tasas de financiamiento que han subido algo en la última semana, ¿sí? En las últimas 2 o 3 semanas, pero siguen siendo consistentemente muy, muy convenientes. Primero, cuando las comparamos contra la inflación, y segundo, cuando las comparamos contra los canales, los que habitualmente una pequeña y mediana empresa descuenta cheques, que es el sector bancario, digamos, ¿no? Entonces, esto es muy importante de resaltar. Después se ha ido sofisticando un poco el mercado y han salido otros instrumentos de financiamiento muy atractivos, que pueden ser los pagarés bursátiles, que se negocian también a través del mercado abierto del mercado argentino de valores. Los pagarés bursátiles también se necesita un aval de la Sociedad de Garantía Recíproca, y las tasas también son muy convenientes. Acá ven que un pagaré avalado, por ejemplo, bueno, entre 180 y 365 días también se consigue una tasa por debajo del 30% anual. Incluso hubo transacciones en pesos para un año y medio vista, con obviamente tasas más altas, pero fíjense que es 47%. Estamos hablando que aún así seguimos teniendo acceso a un crédito casi, casi subsidiado en términos reales. Sí, efectivamente se convalida esta expectativa de inflación que hay del 50%. También han tomado bastante ritmo en lo que es el sector industrial, sobre todo lo que se llaman las facturas de crédito electrónica, ¿sí? Donde muchas pymes han encontrado aquí la oportunidad de descontar notas de débito, crédito, y digamos también tener acceso a un canal de financiamiento atractivo, aprovechando la liquidez que hay hoy en el sistema. Acá están algunas ventajas.
La factura de crédito electrónica tiene fechas ciertas de pago, no paga el impuesto a los débitos y créditos, abre posibilidades a todas las MIPYMES, ¿sí?, de que operen de una forma ágil y sencilla en el mercado argentino de valores, y también permite no tener una deuda contingente al negociar la factura. Una de las herramientas también, por ejemplo, que está al alcance de la mano para utilizar como descubiertos de cuenta corriente, por ejemplo, ¿no? Si uno, supongamos que uno como pyme tiene un exceso de dinero, un exceso de ahorro y lo canalizó a través de algún activo financiero en el mercado de capitales, llámese un bono, acciones o cualquier otro instrumento, bueno, puede pedir lo que se denomina una caución bursátil contra la garantía de esos títulos. ¿Qué es la caución bursátil? La caución bursátil es el mercado de dinero de la bolsa. Es como el mercado de plazos fijos de la bolsa, donde aquellos que les sobra dinero colocan sus excedentes monetarios que no van a utilizar a distintos plazos, y quienes quieren, digamos, tomar dinero, pueden, digamos, tomar, dejando en garantía algunos activos financieros. Lo interesante y lo versátil que tiene las cauciones bursátiles es que uno puede elegir los plazos a los cuales toma dinero, digamos, ¿no? Esto siempre desde el punto de vista de cubrir alguna necesidad de corto plazo, etcétera. Y ahí los plazos van desde un día hasta 30, 90 días. Yo acá les traje, por ejemplo, la foto de lo que fue hoy en el mercado de cauciones, de 1 a 14 días, y fíjense que las tasas, digamos, en donde la columna que está en rosa, si se quiere, es la columna del costo de ese crédito, por ejemplo, a 7 días, 22% anual, a 13 días, 24% de tasa nominal anual. Así que es también una herramienta muy, muy atractiva. Y finalmente, para aquellas pymes que tienen, digamos, dos cuestiones centrales. Uno, tienen la necesidad de por ahí cubrir pagos en dólares, ya sea de deuda financiera o de otro tipo de deuda comercial, o eventualmente también tienen que cerrar importaciones a un periodo vista, y, digamos, quieren lograr algo de certidumbre, ¿sí?, ya sea importar para revender en el mercado local o porque son insumos claves para su importación. Bueno, tienen lo que se llaman los futuros del ROFEX, ¿sí? Los futuros del ROFEX son futuros de contratos contra el dólar, ¿sí?, el dólar oficial, el dólar de importación y exportación, y las tasas de interés implícitas en estos contratos de futuros de ROFEX están más alineadas a la tasa esperada de inflación, ¿sí?, entre el 48 y el 50% nominal anual, pero lógicamente es una variable interesante que me da cierta previsibilidad si yo estoy involucrado en algún pago en dólares en el futuro, ¿sí?, dentro de este mar de incertidumbre que se llama pandemia argentina, digamos, ¿no? Entonces creo también que es una herramienta muy válida para hacer una administración de riesgos y tratar de no dejar tantos frentes abiertos en estos momentos tan difíciles eh, para el manejo de una pyme, digamos, ¿no? Finalmente, dos o tres palabritas pensando en lo que espero yo que pueda ocurrir en los próximos 6, 12 meses vistos. La Argentina ha quedado muy barata en términos de costos en dólares. Hay una expectativa de inflación que se va a acelerar fuertemente a partir de los meses de octubre en adelante. Para que tengamos una idea, la inflación oficial mensual fue de 1,9 en julio, 2,7 en agosto. Se espera alrededor de 3% para septiembre y ya lanzada la inflación arriba del 4% seguramente para octubre y los meses siguientes. Acá, digamos, va a haber mucho intento del gobierno de anclar el tipo de cambio oficial y de anclar todo lo que es el ajuste de las tarifas para tener cierto freno a esta inercia inflacionaria. El tema es que tiene poco margen fiscal para ambas cosas. Y por lo tanto, yo creo que hay un proceso de creciente aumento del stock de inventarios en el sector de la construcción, principalmente. Vemos mucha demanda como forma no solamente de cobertura, sino también como forma de obras por venir. En Argentina el metro cuadrado de construcción residencial está en $500 de vuelta. Son valores que no se veían en 2005. Ante la imposibilidad de dolarizarse,
¿sí? Porque muchas empresas que pueden acceder al dólar bolsa, ese dólar libre en el mercado de capitales, si han recibido ATP o han recibido cualquier otro crédito, no lo pueden hacer, ¿sí? Porque no va contra la regulación, entonces van a tener excedentes, van a tener muchos pesos dando vuelta. El estoqueo de mercadería va a ser, digamos, la forma tradicional de cobertura, y yo creo que va a ser mano de obra intensiva que se va a utilizar mucho desde el punto de vista de obra pública y obra privada, como para aumentar el nivel de actividad cuando la pandemia lo permita. Entonces, en ese sentido, yo creo que los materiales de la construcción y otros insumos básicos de la actividad industrial van a picar en punta. Mano de obra va a quedar un poco más rezagada, sobre todo con los números de desempleo que vimos, ¿sí? De hecho, un desempleo por arriba del 13% hace que por el momento no haya mucha indexación de la mano de obra, al menos a la velocidad de la inflación en el corto plazo, pero sí creo que son dos de los sectores que deberían ser los drivers más representativos para apuntalar esa primer filmina que yo les mostré inicialmente de ese 6,5% que espero de expansión en el año 2021. Y bueno, y con la sensación de que si hay cierto pragmatismo económico y racionalidad, podríamos concatenar, digamos, algún periodo de crecimiento adicional, pero sabemos que muchas veces la ideología y la grieta en la Argentina y la falta de consensos está por encima del bienestar de un país. Entonces, para administrar justamente esos riesgos, les presenté estas herramientas de financiamiento, de administración de riesgos cambiarios, y para tener un poco más de esperanza, si sus pymes están dentro del sector de la construcción o de la industria, creo que van a ser de las más rápido en levantarse y al menos recuperar parte del terreno perdido. Con esto cierro mi participación, digamos. Son unos 25 minutos que me tomé. Ahí Diego, Sí. perdón, ¿no? Ahí hago una pausa como para enganchar lo que dijiste vos y abrir las preguntas y respuestas. Todo esto que habló Diego, que es una visión macro y también instrumentos financieros que mostró como para poder administrar la caja, la finanza de cada una de nuestras compañías, es importante poder jugarlas, por supuesto, también con los números internos, ¿no? Porque nosotros, conociendo internamente cómo es nuestra estructura de rentabilidad, nuestra estructura financiera, vamos a ver qué instrumento o qué producto financiero nos viene mejor o peor para poder solucionar y afrontar determinadas cuestiones financieras transitorias. Y es ahí a donde también lo hemos invitado a Rolando y Pablo González, los chicos de C-Factory, que tienen un software que automatiza justamente el proceso de producción de información para el sector industrial como para el sector de la construcción. 2 minutitos ellos les doy unas palabras y abro las preguntas y respuestas. Pablo, Rolando, es todo suyo. Hola, ¿cómo están? Si me presento nuevamente, para los que no me conocen, soy Pablo González, gerente de operaciones de S-Factory. Nosotros nos dedicamos a lo que es la gestión, el software de gestión para empresas industriales. Entonces ahora quería hablarles, solamente quitarles 2 minutitos de su tiempo, para explicarles la importancia que tienen sumar herramientas que nos permitan digitalizar la empresa y que nos puedan brindar la información necesaria para ordenarnos en nuestra gestión operativa. Que en sí esa gestión, esa información será el input que ustedes necesitarán para poder llevarla a una buena gestión financiera y utilizar las herramientas que ustedes crean convenientes para llevar a cabo y cumplir con los objetivos que se hayan propuesto. Voy a compartir pantalla un segundo. Ahí mientras Pablo comparte pantalla, les aclaro que ahí les escribí en el chat la invitación para todos, para mañana a las 13 horas de Argentina, en almuerzo virtual, donde ahí vamos a estar con Diego una horita para poder ampliar cualquier cosa que necesiten en los sectores en los que trabajan cada uno. Bien, gracias Gastón. Bueno, preparé estas diapositivas, son muy simples, pero es para hacer hincapié en la importancia que uno tiene que sumar a una herramienta digital que me permita a mí, vale la redundancia, digitalizar todos los circuitos, toda mi gestión
y de esa manera poder generar la información necesaria para tener una buena gestión operativa y esa información llevarla a tener una buena gestión financiera. Entonces, cuando hablamos de digitalizar la empresa, estamos hablando de centralizar la información. Entonces, podemos tener de manera la información ordenada, centralizada y normalizada. Eso nos brindará que podamos agilizar nuestros circuitos, darle el medio, la estructura, los lugares por donde debería circular la información de forma clara. Eso también, ¿qué nos va a dar? Vamos a poder poner el ojo en esa gestión operativa diaria y nosotros poder hacer los cambios necesarios en el momento justo. Podemos controlar esos procesos. A su vez, vamos a mejorar la comunicación interna. Vamos a hacer disminuir las interferencias, todo el ruido que se pueda dar, y vamos a hacer de que haya menos malentendido y menos doble carga. Eso a su vez, ¿qué nos da? Acceso a información en tiempo real. Sin depender de intermediarios, vamos a tener información centralizada, ordenada, y vamos a poder conocer el estado de la empresa, el estado de mi organización. Eso nos lleva a ¿qué? A lo que toda empresa quiere saber, si somos rentables o no, y no solamente a nivel de la empresa en general, sino si somos rentables a nivel de un proyecto que estemos llevando a cabo, de una producción, de un servicio que estemos brindando. Esto nos tiene que dar la posibilidad de poder medir y poder evaluar lo que nosotros pudimos prever, nuestra planificación, contra la ejecución real, la gestión real que tenemos, y poder controlar y conocer nuestros costos y consumos a nivel de, y desvíos o avances que tengamos, a nivel de mano de obra, materiales, insumos, mano de obra, y máquinas y vehículos, que son los tres grandes grupos que nos lleva esa torta de toda la empresa. ¿Qué queremos lograr con esto? Poder tener toda la información para que ustedes puedan generar los indicadores necesarios según la industria o la unidad de negocio que tengan, y se puedan analizar esos puntos a mejorar para poder generar estrategias y acciones que nos lleven a poder cumplir nuestros objetivos. Entonces, esto nos permitirá planificar y disponer de nuestros recursos, incrementar la eficiencia de los procesos actuales y, por lo tanto, ser más rentables. Ese es el objetivo de poder llevar una correcta gestión. A partir de esto, que aquí lo importante, es el manejo de la información. Disponer de buena información nos va a llevar a mejorar nuestra gestión en general, que a su vez nos va a hacer tomar mejores decisiones. Entonces, esta gestión operativa, si la tenemos ordenada, si conocemos los costos, si tenemos un buen conocimiento y manejo de esa información, vamos a tener todo lo necesario para poder aplicar una buena gestión financiera y utilizar esas herramientas necesarias que uno crea convenientes según sea el caso, según el rubro de la industria, y nos podemos apalancar para cumplir todos los objetivos que podríamos habernos propuestos a lo largo del año. Simplificando, tenemos que conocernos, tenemos que conocer nuestros costos, tenemos que conocer cómo funciona nuestra empresa y ser lo más eficientes posible para poder manejar de la mejor manera nuestros recursos. Bueno, eso es todo, y cualquier duda, consulta sobre nuestros servicios que venimos brindando, ya los podemos... Vale, muchísimas gracias. Dale, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Rolando, de ese Factory. Bueno, ahí abrimos ahora para todo el ámbito de preguntas y respuestas. Como esto es una reunión de networking distendida, la verdad es genial si cada uno prende el micrófono y le empieza a preguntar a Diego lo que necesita. Yo mientras tanto voy sintetizando lo que me quedó, ¿no? Se viene una aceleración de inflación importante, en materiales de la construcción, una suba interesante en los precios, por varios motivos, obra pública como así también privado, porque la gente al encontrarse con peso y tener pocas alternativas de dolarizar y cuidar sus ahorros va a construcción. Y en el sector industrial, donde están también muchos de sus componentes de costos ligados al dólar,
es importante manejar bien los flujos financieros para poder mitigar el riesgo por tipo de cambio, y por el otro lado cuidar bien los tiempos de cobranza versus pago a proveedores, ¿no? Bueno, no sé quién se anima, quién es la valiente o el valiente que Yo, prende. Gastón, Sí. quería intercambiar con ustedes también la parte crediticia que está ofreciendo hoy la AFIP, porque realmente casi en mi caso particular, digamos, nosotros estamos pagando parte de los aportes y eso genera una deuda. eh, y te pediría si conoces algo del tema en cuanto a los intereses, porque realmente mi contadora todavía no me ha pasado cómo va a ser el pago de eso. Eso también se transforma en un crédito y a la vez una ayuda para salir del pozo este que estamos pasando, ¿no? Y, y bueno, particularmente yo he tomado un crédito al 24% y, y ahora voy por uno al 15%, que así como recibimos ATP, nos están ofreciendo un crédito al 15% que todavía no me he interiorizado. Y bueno, la verdad que es una muy buena época para tomarlo, pero también pienso, quiero escuchar tu consejo, también Diego, el tuyo, con respecto a también los riesgos que corremos, más que nada los gastronómicos y panaderos por ahí, en hacer en tomar estos créditos, ¿no? No sé si he sido claro, ¿no? Te dejo la palabra si no has entendido algo de lo que quería expresar. Me No, pregunta. no, perfecto, Guillermo. A ver, yo particularmente tengo la opinión de que todo crédito en pesos argentinos a una tasa inferior al 30%, 30-35% hay que tomarlo, digamos, ¿no? Justamente previendo un poco las expectativas de inflación que vemos hacia adelante y, digamos, la gran desconfianza que hay hoy en la moneda argentina, digamos, ¿no? Eso es lo que me indica el sentido común y, digamos, la historia de la Argentina. Lo que sí, obviamente, sería siempre cauteloso en que el endeudamiento sea un porcentaje del capital o el patrimonio de la empresa que no lo ponga en riesgo más allá del riesgo existente coyuntural que hay, digamos, ¿no? Todo tiene un límite, porque después uno puede, digamos, transformar un problema de liquidez que tenga o de falta de acceso al crédito a un problema de solvencia, y ahí ya es mucho más grave, digamos, ¿no? Entonces, siempre que uno tenga esa relación bien administrada, no me siento para nada incómodo tomando deuda en pesos a esas tasas, Guillermo. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí, antes de Entendido. darle la palabra a Martín Torres, como decíamos ahí, enganchando un poco con lo que hablaban los chicos del software, ahí es importante en estas épocas, en aguas turbulentas, más que nunca manejar con las luces prendidas en medio de esta tiniebla, ¿no? Que nuestras luces sería la información, pues sin eso no podemos gestionar. Martín, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, Gastón. La pregunta que tenía para hacerle a Diego es, ¿qué opinás sobre el tema de que las empresas ahora grandes y que cotizan en bolsa tienen deuda en dólares en el exterior y por todo este control de cambios no van a poder cumplir con esos pagos? Más que nada, ¿cómo afectaría ese default de deuda privada a las pymes acá en Argentina? Esa sería una parte de la pregunta, lo que me lleva a la otra pregunta, que es algo que por ahí vengo viendo y me parece un poco sospechoso y estaba vinculado con algo que vos decís, que estoy viendo que, por ejemplo, los planes de pago de la FIP ya empezaron a incluir en algunos casos tasa Badalar para pagos a partir de la cuota 12, las obligaciones negociables pymes en el mercado de capitales ya son con tasa Badalar, y me parece que lo que se viene es un mundo de tasa variable para las pymes. Entonces, justamente sumado a todo esto de la aceleración de la inflación, entonces, ¿cómo lo ves vos que se empiece a usar la tasa variable para los préstamos y justamente
aprovechar estas oportunidades que hay hoy a tasa fija. Gracias. Gracias, Martín. A ver, para poner a todos en conocimiento, digamos, ¿no? Porque una de las medidas que se anunció dentro de este paquete de regulaciones cambiarias es que aquellas empresas, ¿sí?, que tenían vencimiento de deuda, de capital en dólares, superior al $1.000.000 de acá hasta el 31 de marzo, solamente iban a poder acceder al mercado único libre de cambio para cancelar ese capital al 40% de ese capital, ¿sí? El resto, el 60% restante, debían presentar un plan de renegociación o reestructuración a más de 2 años de plazo. En palabras simples, esto llevó al borde, al default, a muchas empresas, digamos, ¿no? Porque van a tener que salir a renegociar con sus acreedores forzosamente una situación, digamos, no tenían previsto. O en el peor de los casos, solamente van a acceder a ese 40% del capital residual al tipo de cambio oficial, y el otro 60%, si tienen, digamos, el dinero, tienen que ir a buscarlo a un dólar que es casi el doble en este momento de lo que es el mercado oficial, digamos, asumiendo un costo financiero terrible. Desde el punto de vista también de la disponibilidad de crédito, es una muy mala noticia, porque esto rompe lo que es el mercado de obligaciones negociables en dólares para las empresas, digamos, las empresas de más envergadura, ¿sí? Fíjense lo contraintuitivo de la medida que hace 3 semanas Argentina arregló su deuda para evitar el default o salir del default, y lo que todos pensábamos era, bueno, esto va a alivianar el costo del crédito para las empresas, digamos, ¿sí?, para financiarse en mercados internacionales. Y bueno, esta medida que se anunció la semana pasada viene a romper todo eso. ¿Cuál es, digamos, el impacto ahora sí para las pymes? El impacto para las pymes es bien claro, digamos, ¿no? Va a haber menos crédito disponible para el mundo, en el mundo para la Argentina. Esas empresas grandes van a tener que venir sí o sí a un mercado local que ya es pequeño, ¿sí?, de por sí, sumado a la necesidad de financiamiento que tiene el fisco argentino. Yo les mostré el déficit fiscal esperado para el año que viene y lo que va a hacer este año. En economía hay una palabra, hay dos palabras, o es un concepto que se conoce como crowding out. ¿Qué es esto? Que es cuando hay una torta, digamos, de financiamiento disponible única, y el Estado, digamos, es ese agente que busca financiamiento gigantesco y desplaza al sector privado. Es decir, toma todo el crédito disponible para cubrir su déficit y desplaza al sector privado. Y eso es un poco lo que vamos a empezar a ver a partir de enero, febrero, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo les digo aprovechen el crédito barato que hay hoy para las pymes? Porque no sé cuánto más va a durar, digamos, y qué prioridad van a tener las pymes después dentro de este escalonamiento que se viene. Y Martín, respecto a la tasa Badlar, es un poco lo que yo espero. A ver, ¿cómo contenés el tema de no poder ir al dólar o desalentar el dólar y tener más inflación? Es que la tasa de interés sí o sí va a tener que subir. Eso es algo de ortodoxia que va a tener que aplicar el Banco Central con el gobierno, los hacedores de política económica, si quieren evitar una explosión inflacionaria y corrida adicional contra el peso. Entonces, la tasa Badlar lo que hace es, al emisor de esa deuda, bueno, le trata de dar un incentivo para lograr más financiamiento y que sepan que los inversores van a verse retribuidos si sube el costo de financiamiento. Pero lógicamente, bueno, ahí hay que tener cuidado entre ofrecer esa tasa Badlar y que esa tasa Badlar, que hoy está en 33, no se termine disparando arriba del 50-60% en caso de que sea necesario. Por ende, moraleja, hay que aprovechar todo el financiamiento barato que hay hoy y sobre todo lo que decía Guillermo, a tasa fija hay que llevarse todo lo que se pueda desde el punto de vista del financiamiento. Perfecto, no sé quién más tiene otra pregunta. O transmisión de experiencia o simplemente un comentario que nos sirva a todos. Ahí vuelvo a decir, en chat le estoy copiando para la invitación de mañana, a las 13 horas de Argentina, un almuerzo
vamos a estar Diego y yo, una horita nada más, es más, capaz que lo hagamos menos de una hora porque después cada uno tenemos que seguir con nuestras obligaciones, ¿no? Pero, ¿quién más? No sé, ¿tiene alguna pregunta? Sí, 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 ahí como dice Gastón, pregunta, no hay ningún problema y ninguna pregunta es, ninguna pregunta es tonta ni nada por el estilo, ¿sí? Es el momento de, bueno, de preguntar, estamos para ayudarlos y para intercambiar experiencias, Eduardo. bien, ¿cómo estás? Mirá, en el caso nuestro, bueno, intentamos por una SGR, la verdad que un valor muy bajo. Eh, Nosotros somos del sector aeronáutico y claro, se paró toda la aeronáutica. Quizás, bueno, tomaron la referencia de las últimas facturaciones, las facturaciones cuando bueno, venimos trabajando bien y bueno, nada, terminó no sirviendo eso. ¿Qué opciones quedan para pymes de este tipo y cómo ves el sector aeronáutico a futuro? A ver, yo creo que el sector aeronáutico se va a recuperar. No me, a ver, ¿por qué? Porque dentro de lo que es el transporte, el sector aeronáutico es lo más barato y más eficiente, digamos, ¿no? Ahora estoy hablando de eso a nivel global. Obviamente que es uno de los sectores, que hablábamos antes de iniciar esto, uno de los sectores más golpeados por la pandemia, porque le quitas la parte del turismo, que ahí era una demanda muy, muy importante, pero yo creo que se va a reponer. Obviamente que para que eso ocurra, va a tener que haber una solución un poco más de fondo a este tema de la pandemia, digamos, ¿no? Obviamente que la vacuna es lo esperable, pero también la adopción de una vacuna no es que el anuncio va a generar per se una nueva normalidad absoluta, sino también hay mucha gente, no solo acá en el mundo, digamos, ¿no? Se han hecho diversas encuestas donde se señala que más del 60% de los encuestados a nivel global dice que no se daría la vacuna en el primer año de vida de la vacuna, digamos, ¿no? Porque hay muchas dudas sobre, bueno, si se han cumplido los protocolos y todo ese tipo de cosas. No tengo dudas que todo lo que es la aviación se va a recuperar, quizás sí sea en un tiempo quizás más largo del que uno hubiera previsto a principio de esta pandemia. Y otras fuentes de financiamiento, por el canal de la SGR, claramente lo que hay ahora es un cuello de botella, mucha demanda, justamente por las bajas tasas, y lamentablemente, si se toma el historial de los últimos 6 meses, hay muchos problemas, digamos, ¿no? Muchos sectores que se han visto damnificados por esto. Intentaría ver por las líneas de crédito que hay en los bancos públicos en Argentina, el Banco Nación, Banco Provincia, si efectivamente se puede llegar a acceder allí algún tipo de financiamiento de ese estilo. Bien, de todas maneras, más allá de todo y viendo por lo que estás diciendo y por cómo se viene moviendo todo esto, si los tiempos son muy largos, la verdad es que, bueno, acá en Argentina, como contabas vos, el problema que tenemos es que tenemos que seguir manteniendo los empleados a pesar de que estén haciendo mínimas actividades. Así que respecto a eso, ¿hay alguna solución alternativa? O por lo menos tenés idea de qué se podría llegar a hacer, porque, bueno, la verdad que venimos bastante complicados. Sí, sí, lo sé. Mi impresión igual es que a partir de octubre se van a empezar a retomar algunos vuelos y no va a quedar otra porque ya hay un nivel de tolerancia muy bajo en la sociedad, con los protocolos y todo. Lo veo mucho más rápido, lógicamente, en la región, esto que pueda motorizarse con los recaudos. Y si uno ve lo que está pasando en Estados Unidos, los vuelos internos vienen recuperándose fuertemente, digamos, ¿no? Aún a pesar de que es el país más infectado. A ver, ¿qué alternativas hay? Es complicado, quizás habría que abordarlo de una manera un poco más integral y buscar alguna solución un poco más creativa. Pero bueno, a priori, bueno, no hay muchas herramientas adicionales a las que mencioné Eduardo en este momento. Ahí, Joaquín, vos querías hacer una apreciación y comentario.
Estás muteado, Joaquín, ¿eh? Perdón, perdón. Para Diego, pero para todos. Bueno, nosotros nos dedicamos al desarrollo inmobiliario. No sé si habrán visto que ha subido la cantidad de escrituras en el último mes de agosto, llegando a unos 1.600, lo cual indica un 46% respecto de hace un año atrás, de baja. O sea, todavía hay mucho camino para recorrer, y si lo medimos anualmente, estamos en el momento más bajo en los últimos 10 años, por mucho. Eso a nosotros, como desarrollistas, nos indica que, y me suma a lo que dice Diego, la mayoría de las veces en las crisis creo que la construcción fue uno de los primeros en empujar, y luego empieza la industria y después siguen los demás sectores, generalmente se dio así. Bueno, podría pasar eso, ¿no? Pero es como que entendemos que hay una situación diferente en cuanto a la disponibilidad de efectivo. O sea, por ahí hay un deseo de acceder al ladrillo porque es una buena inversión y demás, y está demostrado, pero hay que ver si hay capacidad para eso. Estamos hablando de inversiones en dólares con economías individuales, personales y de pymes bastante destrozadas y en pesos. Así que nosotros, bueno, estamos virando a una búsqueda de compradores, que se reduce a un porcentaje muy mínimo en Argentina, en comparación a la población. Entonces, abro como la inquietud que estamos teniendo nosotros mismos de cómo, bueno, el sector de la construcción podría empezar a empujar todo esto, sí, porque es barato construir, pero luego después esas unidades se tienen que vender, alguien las tiene que comprar. Bueno, ¿cómo lo ven, cómo lo ves vos, Diego, eso, y cómo lo ven los demás también? Porque si no es como que por ahí, no sé, suben un poco las escrituras, pero no nos vamos a terminar de acomodar en un par de años más todavía, ¿no? En nuestro caso, digamos, no nos afecta demasiado porque ya estamos en marcha, podemos seguir, etcétera, pero bueno, tiene un límite también de unos años eso, porque si no, no sería ya negocio. O sería negocio construir barato, pero después hay que venderlo, ¿no? No sé si más o menos sirve de algo mi comentario, ¿no? Pero como inquietud. No, por supuesto que sirve, Joaquín. Vos tenés muchísima más expertise en la materia que yo. A ver, yo lo que veo de distinto a lo que pasó en 2002 es lo siguiente. En el 2002, primero los precios se derrumbaron fuertemente, ¿sí? De las propiedades, reflejando claramente una oportunidad cuando uno medía el metro histórico. Ahora no sabemos la verdad lo que valen las cosas porque no es una recesión económica, sino es una recesión mezclada con pandemia. Entonces, no sabemos, digamos, cuál es el valor real sí sabemos que ha bajado, ¿sí? En dólares las propiedades. No sabemos cuánto y no sabemos si es una real oportunidad, como lo fue hace en 2002. Después, en 2002, vos tenías también, si te acordás, Joaquín, el tema del corralón. Había quedado muchísima plata dentro del sistema financiero y en un primer momento no dejaban extraer, pero dejaban utilizar ese dinero para comprar propiedades. Entonces fue como una válvula de escape para decir, bueno, si no me das mi plata, al menos me quedo con el bien físico, que es el inmueble. Y también yo creo, Joaquín, que ahora hay un cambio de paradigma quizás, bueno, obviamente que en el 2002 no teníamos gobierno estable y había expectativa de que venga algo mejor. Acá estamos recién en el primer año de este gobierno, digamos, ¿no? Entonces es difícil ver la expectativa, pero también hay que ver cómo todo este cambio que está produciendo la pandemia reformula un poco el mercado inmobiliario. ¿En qué sentido? Y quizás vos lo vas a poder decir mejor que yo. Hay muchísima gente que se está yendo o está buscando salirse de su departamento de las grandes urbes a lugares más alejados, o al menos acá yo estoy en Buenos Aires, más alejados en Gran Buenos Aires, comprarse un terreno y empezar a construir a bajo costo con tal de volver a tener algo o tener algo de verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, lo que puso a prueba la pandemia es
esto de la necesidad de tener más espacio, y también está motorizando cambios en la forma en cómo se va a trabajar, digamos, porque esto del teletrabajo llegó para quedarse. ¿Sí? De hecho, ya me parece que el esquema de la oficina de 5 días a la semana, no importa el sector que se trate, murió, digamos. Vamos a ir a un sistema híbrido. Y en ese sistema híbrido también la gente va a tener más flexibilidad para irse a un lugar más alejado de las grandes urbes a vivir, disfrutar un poco más de eso y, bueno, adicionalmente, reconfigurar un poco cómo es el nuevo mercado inmobiliario, digamos, y de la construcción. Recuerden que en el 2002 en la Argentina se empezaron a levantar, fue todo lo contrario, tiraban acá abajo. Yo vivía en Núñez, que es un barrio de capital, digamos, que era residencial de casas. Me cansaba de ver cómo tiraban abajo casas y construían edificios, ¿sí? Se cambió la fisonomía completamente. Y ahora yo tengo dudas de si ese va a ser el nuevo boom inmobiliario, digamos, ¿no? Y si no va a ser el boom inmobiliario, el desarrollo de countries o barrios cerrados en áreas que por ahí hace 5 años atrás eran impensadas y que ahora van a tener un potencial terrible. No lo sé, digamos. Esa es mi visión dentro de lo que es el real estate y lo que puedo aportar desde mi visión práctica y de economista, digamos. No mucho más que eso, Joaquín. No, está bien, sí. La tendencia está dándose. Digamos, por suerte nosotros no estamos teniendo ese inconveniente porque venimos desarrollando proyectos sustentables con balcones aterrazados, verdes, etc. Entonces, dentro de lo que son edificios, están bien adecuados a la situación actual. Por eso creo que nos va bien igual, pero la tendencia está. Yo igual creo que es algo más de muy del momento, ¿no? No sé si 1 año o 2 años, esto cambie, otra vez no vas a querer hacer todo el tránsito por 3 días a la semana, quizás no 5, en eso coincido, desde Pilar a donde fuera más lejos para Capital, y vas a querer una propiedad en Capital, creo que tenga el verde, eso seguro. Sí. Pero más que eso, que sea cómoda, porque vas a querer espacio. Vivir el espacio que hoy por ahí no tuviste en estos 6 meses y que todavía estás sufriendo. Entonces eso me parece que sí. Pero sin embargo me sigue quedando un poco la duda de lo propio local de nuestro país, ¿no? Porque sí. estaba midiendo que sí, creo que al haber subido estas escrituras y estar en el mismo nivel de enero, significa que nosotros pasamos la pandemia en el sector. Pero estamos igual que enero y estamos muy mal. ¿Por qué? Porque tenemos una situación local, económica, financiera, empujada por la política, que es mala. Sí, eso es lo que me preocupa más en realidad. Porque si no solucionamos eso otro, bueno, ahora ya salimos de la pandemia y seguimos estando mal. Porque ya estábamos mal. A ver, hoy el inversor, y esto también me parece que es otro cambio de paradigma, puede a través de cualquier vehículo de fondo de inversión o estos crowdfunding que hay, o incluso, digamos, mismo otros desarrollos inmobiliarios, invertir por ahí en un departamento en Paraguay, o en un departamento en Uruguay, por ahí anotan alto costo y con mucha más seguridad jurídica. Y eso sí es netamente un fenómeno local de Argentina. Entonces, y eso combinado también que en el 2002, 2003, 2004 hubo fuerte capital que venía del campo, con precios de los commodities que estaban muy, muy confortables, con un tipo de cambio muy confortable, y no había este enfrentamiento de poder ejecutivo contra el campo. Hoy, digamos, ese flujo de capitales no lo tenés invertido. Hoy ningún chacarero o ninguna persona que tiene campos está pensando en invertir en un inmueble en la Argentina. Al contrario, está viendo cómo deshacerse y cómo invertir ese dinero afuera. Sí, bueno, va a ser un trabajo entre todos, como vos lo dijiste, Diego, también, porque creo que no podemos depender más de los líderes políticos, sea del color que sean, No, sin duda, esto no es apolítico, y es una charla que nos debemos replantear por ahí, que vos podés poder traer este tema dentro de 6, 12 meses, a ver cómo fue esta dinámica del real estate y si realmente hubo un cambio de paradigma o no, digamos.
Sí, sí. De acuerdo, gracias. Yo tengo otra duda. Bueno, sí, perdón. ¿Podemos Sorry. prender un segundito de la camarita? Hago un print de pantalla y lo dejo hablar, así ya vamos cerrando para prepararnos cualquier cosa para el almuerzo de mañana. Vale, Un segundito, ya te doy, Jorge, ¿no? La palabra. vale, gracias. Dale, vamos a prender la cámara y a la cuenta de 3 saludamos todos, así nos quede para la web. 1, 2, 3, dale. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Ahora sí, Jorge, te doy la palabra y después ya cerramos y mañana a las 13 horas de Argentina seguimos un almuerzo distendido para seguir charlando sobre los temas de industrial y construcción. Gracias. Acá en Chile salió hace muy poco, deben ser 5 días, un estudio sobre la adaptabilidad hacia el futuro por industria, ya donde muy resumen, una de las industrias más adaptadas para los cambios futuros, la parte financiera, son la industria que más invierte en tecnología principalmente. Y por otro lado, al otro extremo, está la parte industrial y la parte construcción, en donde la adaptabilidad era muy baja en distintos factores que se manejaban y donde uno de los más importantes era la gestión del cambio organizacional y la tecnología, la adaptación informáticamente hablando. Personalmente yo soy del área del software y veo muchas oportunidades. Sin embargo, acá en Chile, veo que los presupuestos para desarrollo tecnológico no son muy atractivos para nosotros los software, digamos. Yo personalmente sí estoy en la parte de la construcción como proveedor. Y la pregunta va hacia el lado de Argentina. ¿Cómo se ve también esa asignación de presupuestos? ¿Cómo se ve, digamos, la preferencia del PYME frente a la gran marca o la transnacional, digamos, pensando en empresas como IBM, Microsoft, etcétera? Bueno, es un buen punto, Jorge. A ver, siempre hay como barreras de entrada, ¿no? En todos los mercados. Y siempre se va a preferir por una cuestión de idiosincrasia, de comodidad o sea, como sea, digamos, por ahí un proveedor local antes que un proveedor internacional. Lo que sí es cierto es que esta pandemia lo que llevó es una profundización de algo que ya veníamos observando en muchos sectores y ahora creo que es transversal a todos los sectores y que tiene que ver justamente con la digitalización, la aplicación de tecnología y bueno, y la adaptabilidad, digamos, ¿no? Empresas que tradicionalmente se manejaban de otra manera, hoy no tuvieron otra cosa que reconvertirse para no quedar afuera, ¿sí? Y sin ir más lejos, yo hoy desde el celular hago mis compras de la verdulería y pago con Mercado Pago, digamos, ¿no? Entonces, creo yo que fue un aprendizaje forzoso para todas las generaciones y el hecho de que fue un learning by doing, esto digamos, de que al principio costaba más, había más, obviamente con los recaudos del caso, porque ha subido mucho todo lo que es el crimen, digamos, digital, cibernético, pero con todos esos recaudos del caso, bueno, lógicamente hoy lo que hoy me parece que está bien claro es que esta adopción de nuevas tecnologías, de la digitalización, y de la adopción de este paso a la modernidad llegó para quedarse, no va a desaparecer ni mucho menos y creo, Jorge, que ahí vos tenés una oportunidad muy clara, digamos, de esa adopción. Lo que sí también creo es que en Argentina todo lo que es IT y recursos tecnológicos es muy bueno y tiene hoy mucha competitividad en precio, digamos, cuando uno lo evalúa en dólares. Y también vemos que por ahí muchos de esos servicios se están yendo para afuera, trabajando desde Argentina, pero para afuera. Entonces quizás también a vos, Jorge, por ahí es un hueco que podés encontrar el camino contrario, es decir, como hay mucha demanda tecnológica de Argentina hacia afuera porque está muy barato, quizás para vos es una oportunidad de ofrecer tus servicios a, digamos, clientes de la Argentina. Claro.
súper interesante. Muchas gracias. No, por favor. Perfecto. Ahí ya para terminar, bueno, Soledad, me imagino que Rolando debe ser que está con nombre de Soledad, ¿no? Que me decís que querés compartir una experiencia respecto de ese Factory. Hola Gastón, soy Soledad Bartoletti de CONAP. Ah, Sole, perdón, pensaba que era Rolo Pablo. Ah, bien, porque Rolo por ahí se suma con el link de la música. Sole, estamos. Bueno, buenas noches a todos. Yo me dedico a la producción y comercialización de carpintería de aluminio y PVC y soy usuaria de Factory. Simplemente quería transmitir mi experiencia y volver a retomar esta importancia de la información digitalizada que comentó Pablo González. Yo por suerte empecé a trabajar con Factory antes de la época de pandemia. Y a mí eso me permitió poder seguir trabajando desde casa. Como bien decías, Diego, el esquema de la oficina cambió. Hay algo que se transformó y a mí Factory me dio la posibilidad de poder seguir trabajando desde casa, no solo yo como dueña de la empresa, sino también con todo mi equipo. De esa forma pude seguir vendiendo, pude seguir cotizando con el equipo de cotizadores. Así que bueno, desde ese lugar mi recomendación para quienes tengan un rubro que pueda ser parte de este producto y este servicio que ofrece Pablo y Rolando González, realmente eso hizo que yo no haya cerrado las puertas de mi empresa en todo este tiempo. Así que mi recomendación para quienes puedan interiorizarse en el tema. Eso era todo. Gracias, Sole. Bueno, para cerrar, Gracias, Sole. ahí les dejé en el chat, por favor ahí véanlo, mañana a las 13 horas de Argentina, almuerzo virtual, vamos a estar con Diego. Copien el link de Zoom y nos vemos a las 13 horas mañana. La verdad les agradezco muchísimo a todos y bueno, muy buenas noches, a descansar. Y para quien quiera, Gastón, la presentación, si bien tampoco es tan fundamental, pero lo que quieran le pueden pedir a Gastón, yo se la voy a hacer llegar, así tienen información adicional. ¿Sí? Y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, todo bien. Gracias a ustedes. Que estén bien. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.